y vamos a conversar con el arquitecto César Simbol, un gran joven pero con una gran experiencia internacional en estos temas que vamos a tratar, el tema de transportes, que también es parte de su especialidad, transporte público. Lo vamos a tratar en los próximos minutos, el tema de la movilidad urbana. Vamos a ver en qué momento, si hacemos el enlace. Me dice que sí, ya estamos en enlace. Hoy, martes 21 de febrero, ya estamos conversando con el arquitecto César Simbol. Estamos en Abriendo Puertas hoy, martes 21 de febrero, en la programación de BIS Televisión. César, arquitecto, bienvenido. Bienvenido a Abriendo Puertas. Lo tenemos en video, pero en audio. ¿Nos escucha, César? Hola. Néstor, muy buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto, sí, estamos bien con el audio, Lucero. Sí, un primer diagnóstico. Hemos hablado un poco, César, en la previa, de la situación de vulnerabilidad que tienen asentamientos humanos, que no podemos llamarle ciudades, son asentamientos humanos ubicados y construidos en zonas no recomendables. Con las lluvias, esos escenarios naturales, la naturaleza recobra sus espacios. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación en nuestro país con respecto a este tema de la construcción sin planificación en nuestro país? Bueno, Néstor, un saludo cordial a vuestra audiencia y bueno, gracias por este espacio para poder difundir, digamos, algunas ideas en torno a estas materias. Pues mira, el Perú, digamos, es un país, cuando hablamos de producción de ciudad, con una tradición reactiva, ¿no? Por lo general, en realidades como la nuestra, la velocidad del fenómeno urbano siempre ha llevado por delante a la acción planificada, digamos, de parte de las autoridades, Estado y sector privado, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, el tema de los huaicos, la situación que ha ocurrido en Arequipa, en el sector de Secocha, en la provincia de Camaná, entre otros fenómenos que se ven durante la época de lluvias, son básicamente una consecuencia de ello, ¿no? Hablábamos hace poco en una entrevista en radioprogramas sobre el tema de la gestión de las ciudades, ¿no? No es solo un tema, digamos, de planificar la hoja de ruta, sino también de poder ejecutar las hojas de ruta de lo que se planifica en torno a las ciudades. De un escenario de más de 1000 lugares que están expuestos a daños por parte de las lluvias, creo que es una cifra todavía muy pequeña en realidad para todo lo que puede significar, pero hablar de 1000 asentamientos humanos en lugares no adecuados indica una cantidad muy importante de personas. ¿Qué hacer en este escenario, como bien lo ha señalado al inicio? ¿Qué hacer frente a esta situación? Responsabilidad de todos, en realidad, para las soluciones, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Dentro de las estadísticas que se tiene, en el Perú se cuenta con que más del 90% de la urbanización, es decir, de la expansión urbana, del crecimiento de las ciudades, se da de manera informal. Menos del 10% de la producción, digamos, urbana, la producción de edificaciones que se da en el Perú, se realiza en el ámbito del sector formal, ¿no? Es decir, empresas constructoras que realizan una obra licenciada o bajo los estándares municipales de la jurisdicción. En otras palabras, prácticamente en el Perú la ciudad se hace de manera espontánea, ¿no? Y naturalmente en estos procesos de construcción espontánea de la ciudad no se toman en cuenta criterios técnicos, tales como es el asentamiento en zonas de riesgos, que es lo que se visibiliza, digamos, en estas épocas, ¿no? Construcciones, edificaciones, viviendas que se construyen en laderas, en zonas de elevada pendiente,
en áreas inundables o cauces ribereños que, digamos, toman vida, digamos, durante las épocas de lluvia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Para empezar, tenemos que incorporar dentro de la agenda pública de primer orden del Estado la agenda ciudad. ¿Qué significa esto? Que si el Perú, digamos, aspira a ser un país desarrollado en las próximas décadas, tiene que plantearse el reto de contar con un sistema, una estructura robusta de ciudades desarrolladas, tales como el caso de sociedades avanzadas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Europa Occidental, una parte de Asia, que son, digamos, las regiones del mundo urbano más desarrolladas, se cuenta con sistemas o clústeres o conjuntos de ciudades altamente desarrolladas en términos de infraestructura, planificación, servicios públicos de calidad. Entonces, el Perú tiene que plantearse este reto de cara al futuro. Es un reto que va a tomar décadas, pero que requiere de un esfuerzo ordenado y alineado de parte de todos los niveles de actuación del Estado peruano, gobierno nacional y municipalidades, que son las que tienen a su cargo la competencia principalmente. La ciudad trae responsabilidades, César, ¿no? Requiere responsabilidades y compromisos por parte de las autoridades, el gobierno nacional, como bien señala, y también de los gobiernos locales. En el caso de las personas, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué es lo que tienen que exigir en todo caso cuando deciden buscar un lugar donde construir, donde vivir? ¿Qué papel cumple la persona individual y la sociedad organizada, que también debería y tiene seguramente un papel importante en este tema de la planificación urbana, César? De acuerdo. Bueno, mira, a la sociedad, ¿qué le compete en torno a estos fenómenos y a estas políticas urbanas de desarrollo de ciudad? Bueno, nos compete actuar con civilidad, ¿no? Nos compete saber establecer también demandas ciudadanas que sean en favor del bien común, ¿no? Muchas veces el tema del crecimiento urbano o de los déficits en torno a la producción de vivienda son capitalizados también por sectores informales o mercados negros del suelo que, digamos, trafican básicamente, ¿no? A través del sistema o del mecanismo o esquema de invasiones. Bueno, la ciudadanía, digamos, responsablemente no debería, digamos, acceder a estos mecanismos, ¿no? Debería tratar siempre de alinearse al sistema formal y en ese sentido también poder demandar a nuestras autoridades la planificación y la provisión estructurada, sistematizada, ordenada de servicios públicos de calidad. Hablamos de infraestructura vial, hablamos de infraestructura de saneamiento, agua, hablamos de energía, tendidos de redes eléctricas e infraestructura y servicios de transporte público, ¿no? En la medida que nosotros como ciudadanos hagamos nuestra parte y operemos, digamos, de manera formal, también estaremos en condiciones de exigir a la autoridad que se cumplan las normas y que se construya la ciudad de manera planificada, ¿no? En el caso de las ciudades como Arequipa, como Ayacucho, Huancayo, que están en los Andes, Huaraz, Cajamarca, hay un problema de drenaje por el tema de las lluvias. Planificar ahí resulta un poco difícil, la pregunta, o qué es lo que habría que recomendar para el tema de la evacuación rápida hacia los ríos, en el caso de Arequipa hacia el río Chili, y no lo que hemos visto en las lluvias de hace pocos días, crear realmente ríos dentro de la ciudad, ¿no? Además en Arequipa con una característica diferente, creo, de otras ciudades, César, que en todo caso el experto conoce más, con el tema de las torrenteras, que también es toda una característica de ciudades como Arequipa.
Pues mira, Néstor, hoy en día se maneja el criterio de los sistemas de drenaje sostenibles. ¿Qué significa eso? Que por un principio, digamos, ecológico y técnico, la ingeniería moderna que hoy se construye debe tratar de minimizar la escorrentía o el traslado, digamos, de las aguas pluviales a lo largo de la ciudad y debe tratar de maximizar la reabsorción del agua de lluvia in situ. ¿Eso cómo se logra? Se logra a través de la permeabilidad del suelo, de tal manera que se reduzcan los grandes volúmenes de agua que se arrastra a lo largo de la ciudad, que son los que en buena cuenta terminan causando destrozos. Naturalmente, hoy en día las ciudades manejan sistemas de drenaje mixtos, ¿no? Así como existen los sistemas de drenaje pluvial tradicionales, que básicamente son grandes canales de concreto por debajo de la infraestructura vial, que como has mencionado canalizan el agua de lluvia a los ríos. Esa es la ingeniería tradicional. Pero esa ingeniería no resuelve todo, porque como te digo, si nosotros maximizamos el traslado de las aguas, en algún momento del cauce, en las partes bajas, esas aguas, esos grandes volúmenes se van a maximizar y van a causar destrozos, inundaciones, destrozo de áreas de cultivo, huaicos en las partes bajas. Entonces, ¿cómo se reduce la escorrentía? Maximizando la permeabilidad del suelo, ¿no? Que las aguas regresen a la capa freática donde caen. ¿Y eso cómo se hace? A través de los sistemas de drenaje sostenibles. Hoy en día, si tú vas en varias ciudades de Estados Unidos o de Europa Occidental, es una norma ya construir con estos estándares, ¿no? Te pongo un ejemplo. En las avenidas muchas veces se instalan áreas verdes. En un sistema sostenible, estas áreas verdes deben hacerse de manera cóncava, de manera que las aguas de lluvia, antes de entrar a los grandes drenajes, se, digamos, retengan en estos jardines de lluvia y se infiltren de manera, digamos, de manera progresiva a las napas freáticas, ¿no? Entonces, de esa manera es menos el agua que se traslada a otros lugares. En Holanda, por ejemplo, un país que tiene mucha tradición en cuanto al tema de inundaciones, ¿no? Los Países Bajos, como se le conoce, se construyen muchas veces en los parques o áreas abiertas, áreas inundables, o sea, grandes superficies cóncavas que en un evento de lluvia torrencial sirven para almacenar de manera temporal el agua de lluvia. Eso hace que se minimice nuevamente el agua que se canaliza en la ingeniería tradicional, ¿no? Interesante la apreciación y lo que podría hacerse ya en ciudades que están consolidadas, digamos, ¿no? El caso de las que estábamos señalando, Ayacucho también es una ciudad que tiene bastante problemas con el drenaje, pero ahí están las recomendaciones. ¿Hay algo más que podamos tocar del tema de esta planificación de estos asentamientos humanos que se construyen y se forman y se consolidan en espacios que están prohibidos para lo que significa la habitabilidad? César, algo más para pasar a otro tema que también es importante, que es el de la movilidad urbana, que también queremos conversar frente al caos que hay en nuestras ciudades del Perú. Pero en el tema de estas construcciones, de esta planificación urbana y en asentamientos que no deberían estar en ubicaciones, cualquier recomendación, además de la no entrega de títulos o de autorización para construcción, ¿qué más tendría que hacerse en el escenario peruano, César? Bueno, tiene también que trabajarse en la difusión de estos nuevos conceptos y también en una política preventiva de riesgos, ¿no? En materia urbana. Y ahí es importante también la labor de la sociedad civil a través de los colegios profesionales, ¿no? Hace poco ha asumido la nueva directiva o las nuevas directivas en todo el Perú, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, ¿no? El Colegio de Arquitectos también podría cumplir un rol promotor importante en la difusión, digamos, de estos conceptos, ¿no?
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda también ya hace poco ha sacado el programa de revisores urbanos, ¿no? A través de los cuales está capacitando a los profesionales que revisan y aprueban los expedientes de urbanización en estos nuevos conceptos. Entonces se tiene que seguir avanzando en esto, tanto desde el sector público como desde el sector privado, y tenemos que aprender pues de los errores y de los desastres, ¿no? No es algo inteligente como sociedad que todos los años se produzcan los mismos tipos de eventos, ¿no? De los errores y de las experiencias pasadas, creo que ese es el principal mensaje para esta situación que todavía se va a presentar en nuestro país. Y hablando de la movilidad urbana, César, si nos permites pasar a este tema, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene? Hemos conversado en entrevista anterior hace unos buenos meses sobre la crisis del transporte público urbano, que forma parte de la movilidad urbana, porque la movilidad urbana es mucho más y seguramente lo va a explicar en los próximos minutos. Pero ¿cuál es el diagnóstico de la situación actual de las principales ciudades de nuestro país? ¿Si ha habido avance o el caos se mantiene en este importante sector que es el transporte público urbano, César? Bueno, definitivamente, ¿no? Si hacemos, para los que venimos trabajando en estos temas ya desde hace buen tiempo atrás, podemos decir que hay avances importantes, tanto digamos desde el lado público como desde el lado privado. Sin embargo, en orden de magnitud, con el objetivo o con la agenda pendiente, todavía podríamos decir que se ha avanzado un poco lento, ¿no? Es necesario ir más rápido sobre la modernización de los sistemas del público y la movilidad urbana en el Perú. Hoy en día, en comparación con hace 10 o 13 años o 14 años que iniciaron estos procesos de modernización en el Perú, ya tenemos por lo menos a nivel del gobierno nacional este tema en la agenda pública, ¿no? Hace 2 o 3 años atrás, en el año 2019, se aprobó por primera vez la primera política de transporte urbano sostenible peruana, ¿no? Donde ya se incorpora en la agenda pública el tema de los sistemas integrados de transporte público, el tema de los sistemas de movilidad sostenible en general, dentro de los cuales está el ordenamiento del transporte público, pero también está la promoción de formas de movilidad alternativas, ¿no? Que no generan emisiones contaminantes, como es el caso de la bicicleta o de los ciclos en sus diversas formas hoy en día, ¿no? Entonces, lo que toca realizar es dar fuerza, dar impulso a estos procesos. Hoy en día por lo menos tenemos una agenda pública que dice de que hay que tener sistemas integrados de transporte público en 29 ciudades del Perú, ciudades capitales de departamento y ciudades de más de 100.000 habitantes. Ahora, de eso todavía, digamos, no hay ninguna ciudad peruana que cuente con un sistema integrado de transporte público organizado, modernizado al 100%, ¿no? En Lima tenemos ya algunos servicios regulados en el marco del CIT, como es el caso de la línea 1 del metro, el corredor metropolitano, los corredores complementarios, que más o menos representan cerca del 10% de toda la demanda del servicio de transporte público, ¿no? Sin embargo, el reto es todavía mayor. La mayor cantidad de limeños y chalacos hoy en día se siguen movilizando en el transporte público tradicional, las combis y los vehículos, digamos, autobuses que operan de manera tradicional bajo el esquema de autorizaciones. Hay que dar un salto cualitativo en torno a ello. Y a nivel de las ciudades del Perú, tenemos la ciudad de Arequipa, que tiene ya un sistema integrado de transporte en fase de preoperación, con un avance de implementación superior al 50%, pero que todavía tiene muchos desafíos por delante, ¿no? Tiene que trabajar en la empresarización de los operadores, de tal manera que puedan cumplir sus compromisos de cara al futuro, renovar el 100% de la flota, tiene que implementarse un centro moderno de recaudo,
y de control de gestión de flota. Y bueno, hay otras ciudades en el Perú que también están haciendo estudios en esta línea, ¿no? Entonces se requiere acelerar estos procesos. Recordemos que gran parte de la competitividad económica que se da en sociedades urbanas avanzadas se logra justamente debido al ordenamiento del transporte y de la movilidad, ¿no? Entonces, yo diría que es un tema que hay que poner en la agenda número uno del país con un, digamos, carácter visionario, ¿no? De cara a los próximos 10 o 20 años. Eso significa planificar, ¿no es cierto? Hay una planificación. En el caso de Lima, de Arequipa, por lo expuesto César, hay un avance, no en la medida que la población espera, pero hay significativos avances con respecto al sistema integrado de transportes. Lima es otra realidad, no solamente por la cantidad de habitantes, sino por las dificultades en el tema del transporte. Y este sistema integrado de transporte de Lima, ¿cuál es el diagnóstico y cuál es la situación y las recomendaciones que puede hacer el especialista en el tema, César? Bueno, lo que se tiene que hacer en ciudades grandes como Lima es poder avanzar, digamos, en la regulación de la calidad del servicio, ¿no? ¿Qué significa regular calidad de servicio? Significa coordinar con los operadores locales o internacionales, o los que tengan a bien algún permiso para realizar el transporte en la ciudad, que se puedan elevar de manera progresiva y de manera significativa aquellos aspectos de la calidad más valorados por el usuario, ¿no? Si bien es cierto, en Lima se viene haciendo actualmente un plan maestro de movilidad urbana, dentro del cual se va a estudiar cuál es la hoja de ruta de desarrollo del transporte y otros sistemas en Lima. Se tienen que hacer también estudios de percepción de calidad de servicio a través de los usuarios. Muchas veces la autoridad considera, bajo sus estándares técnicos, que hay tal o cual medida en torno a la mejora de un servicio. Sin embargo, muchas veces podemos pensar, por ejemplo, que la velocidad es el aspecto más importante, pero de repente el usuario valora más el confort, o el trato del personal, o la información. Entonces, ¿esto cómo lo conocemos? Realizando estudios de percepción de calidad de servicio o encuestas de satisfacción que nos permitan conocer cuáles son aquellos criterios o aspectos de una calidad de servicio de transporte que son más apreciados por el usuario de acuerdo a sus distintas condiciones, ¿no? Sociales o económicas. Entonces, tenemos que empezar por recoger y estudiar el feedback del usuario, ¿no? Generalmente estos procesos de reforma se hacen desde arriba y básicamente a través de la articulación entre operadores y autoridad, pero no se recoge, digamos, el input del usuario en estos esquemas de modernización. Entonces yo propondría que se haga ello en el caso de Lima, ¿no? Esas son recomendaciones para el tema del transporte, pero también hay alternativas. Ya hablando de la movilidad urbana, César, ya habíamos visto en imágenes, en el comentario, el uso de la bicicleta. ¿Qué tan importante resulta en nuestras ciudades el uso de estos medios alternativos que además no son contaminantes y favorecen para la vida de las personas en el ámbito no solamente urbano, también rural de nuestro país? Bueno, mira, la bicicleta, digamos, en general, quizás menos en Lima, donde ya este tema se viene promoviendo desde hace buen tiempo atrás, pero yo diría que en la mayoría de ciudades del Perú, el tema de la bicicleta es visto todavía como un medio recreativo, ¿no? Es recién en los últimos años, a través de la creación de la ley de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, que se ha empezado a dar mayor impulso y colocar este tema en la agenda programática de las municipalidades y entidades del Estado, ¿no? La bicicleta, en sencillo, Néstor,
es una forma de movilidad individual, es como un auto o un vehículo, digamos, de bajo costo, ¿no? Que ocupa poco espacio, que no requiere combustible y que nos permite maximizar distancias en relación a la caminabilidad tradicional. Mientras que yo caminando, a los 10 minutos ya empiezo a sentir fatiga y mi tolerancia promedio, según estudios internacionales, la tolerancia promedio que tiene un ciudadano para llegar de su origen a su destino sin generarle complicaciones o fricciones en su agenda diaria es de 30 minutos. Entonces, sin embargo, ¿cuánto es lo que se puede recorrer en 30 minutos si uno camina o si uno va en bicicleta, ¿no? Esas son las preguntas que debemos hacernos al momento de planificar las ciudades. Naturalmente, una persona que solamente hace uso de sus pies para movilizarse no podrá cubrir grandes distancias, ¿no? Probablemente en 10 minutos camine 800 metros y probablemente en 30 minutos camine 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. Pero ¿qué pasa si mi centro de trabajo está lejos, está a 6 a 8 kilómetros? Entonces, aparece la necesidad de fomentar el uso de medios alternativos, ¿no? En una bicicleta se pueden hacer tranquilamente desplazamientos o viajes de 3, 4, 5, 6 kilómetros, en algunos casos un poco más, dependiendo de la geografía y de las condiciones climáticas, ¿no? Es un tema que hay que estudiarlo de manera específica de acuerdo a cada ciudad. Te pongo un ejemplo, el año pasado estuvimos haciendo un estudio en algunas ciudades fuera de Lima y evaluamos que en ciudades, por ejemplo, como Pucallpa, que son ciudades grandes, planas, con buena disponibilidad de espacio para el desarrollo de infraestructura ciclista, la gente no utiliza bicicleta por el calor que es abrumador, ¿no? Entonces, hay que estudiar estos aspectos. No es solo el tema de la topografía, no es solo el tema de la disponibilidad de espacio, también hay variantes climáticas que pueden incentivar o desincentivar el uso de la bicicleta. En ciudades como Cajamarca, evaluamos que a pesar, digamos, de las variaciones geográficas, es una ciudad que tiene muchos días nublados, ¿no? Producto de las lluvias, y la gente usa bicicleta. Hemos visto gente que usa bicicleta incluso de muchas generaciones, ¿no? Adultos mayores o niños. Entonces, hay que estudiar en detalle, ¿no? Cuál es el nicho donde podemos promover, digamos, este modo de transporte. En el caso de Lima, es una ciudad que tiene varias ventajas. Es una ciudad relativamente plana, es una ciudad que tiene muchos días nublados al año, lo cual favorece, puesto que te reduce, digamos, los índices de radiación y sofocación cuando realizas una actividad física, ¿no? Entonces, en Lima es fácil, en otras palabras, ciclar, es fácil desplazarse en bicicleta. Sin embargo, esas ventajas, digamos, del entorno físico hay que capitalizarlas, ¿no? A través de infraestructura, señalización adecuada, seguridad vial, ¿no? Hay que poner semáforos en las intersecciones ciclistas de manera que estos usuarios se sientan seguros al navegar la ciudad. Hay que poner los cicloestacionamientos en lugares adecuados y frecuentes, de manera que los usuarios de bicicleta tengan dónde dejar la bicicleta, ¿no? Repito, la bicicleta es como un carro. Si tú no tienes dónde dejar el carro cuando vas a desplazarte en tu movilidad, probablemente no lo vas a llevar, ¿no? Pero si tienes dónde dejarlo, va a ser fácil que utilices el carro. Lo mismo sucede con la bicicleta. Entonces es muy importante el tema de los cicloestacionamientos, que en las normas de construcción también se promueva, digamos, la construcción de espacios para la bicicleta, áreas de lavado y de, digamos, cambiado, ¿no? Para los usuarios regulares. Entonces hay un conjunto de acciones que devienen, digamos, de una política pública que pueden, digamos, incentivarse o maximizarse para reducir el número de coches en la vía y aumentar la cantidad de personas que usan formas alternativas de transporte. Correcto, de manera que es una alternativa real, ¿no? El uso de la bicicleta. Y es también un proceso, César, entendemos que es un proceso de cambio de mentalidad y de comportamientos, ¿no? Con respecto al uso de los vehículos de transporte público, por señalar uno de los aspectos.
pero lo bien que puede significar para la persona el utilizar una bicicleta en lo que se refiere a su salud. En Europa, con la experiencia y los conocimientos en el tema de transporte y movilidad urbana, ¿cuánto tiempo demoró en ciudades en las que cada vez hay menos vehículos que se movilizan a través del combustible o del gas o eléctrico, que también es una alternativa en estos tiempos? ¿Y qué le espera al Perú en un cambio de mentalidad? ¿A cuántos años podemos estar hablando de que más peruanos puedan utilizar la bicicleta como una de las formas de movilidad para tramos, como bien señalas también, que no sean demasiado extensos, no demasiado largos? Bueno, yo creo que es un trabajo continuo que va a ir dando resultados a lo largo de distintas etapas, ¿no? En corto, mediano y largo plazo. Holanda, por ejemplo, empezó hace ya más de 50 años, en los años 70, ¿no? Cuando hubo la crisis de los combustibles en Europa, y con la alta incidencia también de la motorización, también hubo muchos accidentes, ¿no? Muchos muertos, muchos atropellados, muchos niños heridos, productos de la motorización. Entonces, estas grandes crisis, ya sea por un tema de salud, o de aspectos, o de fatalidades, o de aspectos económicos, energéticos, han inducido y han catalizado en algunas partes del mundo estos procesos, ¿no? Pero naturalmente eso ha venido de la mano con agendas programáticas continuas, ¿no? Holanda viene desarrollando desde hace 50 años infraestructura ciclista, digamos, de alta calidad, ¿no? Ellos, por ejemplo, mientras que nosotros acá en el Perú discutimos, ¿no?, acerca de dónde planificar la ciclovía, si va por esta vía, si va por esta otra, en Holanda no se da esa discusión. Usted va a Rotterdam, usted va a Ámsterdam, usted va a La Haya, y en estas ciudades, en todas las calles, hay espacios para circular en bicicleta. En otras palabras, ahí no se discute si la bicicleta va a pasar por aquí o por allá. Ahí se da por sentado que la bicicleta puede y debe circular por todos lados. Lo que se discute es el diseño del cicloespacio o del cicloinfraestructura para las ciclovías en diversos tipos de calles, ¿no? Entonces, naturalmente llegar a eso pasa por años de inversión, no solo en infraestructura, sino también en educación vial, ¿no? Es importante enseñar desde la temprana edad a los niños y progresivamente llegar a los adultos que el espacio en la vía no es de uso exclusivo de los usuarios de coche. En la vía tenemos un conjunto, una diversidad de usuarios, todos con igualdad de derecho a usar el espacio público vial, ¿no? Ya sea que seamos peatones, ciclistas, manejemos un scooter, usemos bicicleta, usemos un vehículo o usemos el transporte público. Todos tenemos igual derecho a usar las vías públicas y por consiguiente tenemos que respetarnos los unos a los otros sin invadirnos, sin atropellarnos, sin friccionarnos, sin sentirse un usuario superior al otro, ¿no? Entonces, en la medida que haya estas también políticas educativas, de educación vial, tenemos también que llegar a esos niveles de respeto, ¿no? Permítenos una pregunta de uno de nuestros televidentes, Arturo Elías, que ha sido gerente de televisión del Canal 7, hace una pregunta. Él está en el tema también de vehículos eléctricos. Dice, ¿qué futuro le ve el arquitecto Zimborn a lo que significa el uso en nuestro país de vehículos eléctricos? ¿Qué futuro en tiempo significa que pueda haber una mejor uso de tecnología limpia y no el uso de combustibles fósiles, que es lo que ofrece como alternativa un vehículo eléctrico? Y también agregaría a la pregunta de Arturo, César, que eso permite que personas mayores de 50 años que a veces no tienen posibilidades de utilizar bicicletas puedan utilizar este tipo de vehículos que cada vez están siendo también más compactos, pero en el caso del Perú, como dice Arturo, ¿cuál es el futuro de posicionamiento que puedan tener los vehículos en el caso de los vehículos eléctricos? Correcto.
Bueno, ahí es importante considerar lo siguiente. Las políticas de movilidad sostenible hoy en día tienen que tener tres vías, ¿no? En primer lugar, la primera, digamos, línea de acción de la política pública para resolver la movilidad tiene que ser tratar de reducir la cantidad de desplazamientos. Por ejemplo, la pandemia ha impulsado que hoy en día podamos realizar muchas actividades de manera remota y conectarnos y trabajar a distancia sin encontrarnos físicamente. Eso es una ventaja también para el transporte y la movilidad de las ciudades porque permite reducir desplazamientos. El hecho que ahora estemos haciendo esta entrevista a distancia hace que yo esté reduciendo mi huella de carbono y ya no esté transitando y contaminando la ciudad para llegar a vuestro set de televisión, ¿correcto? Entonces esa es una línea de acción. La otra línea de acción ya la expliqué, que es pasar a utilizar formas sostenibles de movilidad que generen baja emisión, como la bicicleta o el transporte público. Pero la tercera línea de orientación es la que menciona vuestro oyente, nuestro televidente, que es mejorar también las tecnologías que utilizamos para la movilidad, ¿no? Y dentro de ello viene el tema de la electromovilidad, ¿no? En el caso de sociedades donde la electricidad se produce de manera limpia, hay que decirlo, porque si yo voy a tener electromovilidad masificada en una ciudad, pero en mi ciudad la electricidad se produce quemando petróleo, entonces no es tan sostenible en términos sistémicos esta medida, ¿no? Pero si en nuestra sociedad la electricidad se produce de manera sostenible, sí es una política acertada promover la masificación del uso de vehículos eléctricos, ¿no? Ahora, ojo que la contribución social, la externalidad positiva, el beneficio de utilizar los eléctricos, básicamente consiste en reducir emisiones, pero no en reducir ocupación y congestionamiento en las vías. Ojo, si yo hoy en día tengo que los 3 millones el millón de vehículos de particulares que hay en Lima pasan de ser de combustible tradicional a eléctricos, igual voy a tener congestión vehicular, pero con menores emisiones. Entonces hay que también saber entender esto, ¿no? Cuando promovemos electromovilidad en la movilidad particular, que con eso no vamos a resolver los problemas de organización y congestión de las ciudades. Podemos reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, pero lo otro se trabaja a través de la eficiencia en el uso del espacio, del transporte público, que puede permitir llevar varias personas en menos vehículos, y la movilidad alternativa, ¿no? Que permite desplazar a las personas con una poca cantidad de espacio, ya sea caminando o en bicicleta. Excelente, excelente, de manera que las posibilidades están ahí y esperemos que todos estos comentarios, César, puedan ser atendidos por las autoridades. La decisión política también es importante en este escenario, no solamente las autoridades nacionales para el uso de tecnología limpia, sino también de las autoridades locales, que tanta responsabilidad tienen las autoridades en este proceso, que no es el plazo inmediato, ¿no? Sino, de acuerdo a la conversación, tienen un proceso que hay que seguir y hacerlo sostenible, además en el tiempo, para que pueda tener el impacto. Y las decisiones políticas a veces hacen frustrar, y recordamos lo que sucedió con el Sistema Integrado de Transporte de Arequipa, donde tuvimos la oportunidad de tener alguna participación allá por el 2010, y por cambios de gobierno se frustraron, pero se está en el avance, creo, César, con estas dificultades, pero creo que el mensaje principal, pues, que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar la forma de trabajo en lo que es la movilidad urbana, en el transporte sostenible, en la tranquilidad para el desarrollo humano de quienes habitan las ciudades, y creo que ese es un mensaje importante. ¿Qué decirle entonces a toda la ciudadanía, a las autoridades y a la sociedad organizada con respecto al futuro que tenemos con todas estas posibilidades de desarrollo
de lo que significa la movilidad urbana en nuestro país es? Bueno, invertir no solo en proyectos, en inversiones, en infraestructura, sino en acciones en el día a día que ayuden a mejorar la movilidad, el transporte, el desplazamiento de las personas en el día a día en las ciudades, es una inversión a futuro, ¿no? Que va a redituar no solo en mejorar la calidad del aire, las emisiones y el medio ambiente, sino también de manera sustancial en la competitividad y la economía de las ciudades y los territorios en desarrollo del bien común, ¿no? Los países que hoy en día son, digamos, los que lideran económicamente el mundo, o digamos, los países desarrollados, por decirlo de alguna manera, en materia económica y social hoy en día, son aquellos que también han invertido de manera sostenida a lo largo del tiempo en mejorar los sistemas de transporte y movilidad de sus territorios, ¿no? Excelente, inversión a futuro hoy, ¿no? El mensaje principal. Gracias, César, gracias por esta oportunidad. Hemos dado a conocer el tema de la especialidad de César, experto en movilidad urbana y transporte sostenible. También el tema de asesoría, sabemos que está trabajando en varias asesorías a través de una empresa, y si le pedimos a Lucero que vuelva a mostrar el teléfono que pueda servir, porque nos están escribiendo cómo poder contactarnos, dicen con el arquitecto Simbor. Ahí tienen en pantalla, en el pie de la pantalla, la consultoría en urbanismo, transporte y movilidad urbana. Ya conversaremos, César, sobre ese tema de las consultorías y los trabajos que se están realizando, especialmente en las ciudades en las que ofrece ciertas dificultades. Cajamarca es una de ellas, Huaraz igual, Ayacucho en la misma manera, y Huancayo, y que hablar de Arequipa, que es la tierra de César y que compartimos también, porque igualmente somos hijos del Misti, y no por gusto se nace al pie de un volcán, ¿no? Entonces hay que transmitir los conocimientos, la experiencia, para tener unas ciudades mejor planificadas, mejor organizadas, y es posible, porque inversión, y a pesar de la situación económica, el Perú todavía tiene posibilidades de crecer y de mejorar. Entonces, ese escenario es ideal para todos nosotros. Palabras finales, César, con el agradecimiento por esta interesante e importante entrevista para mejorar el desarrollo humano de los peruanos. Bueno, este es un año, digamos, especial, porque inician a nivel de todo el Perú las gestiones, digamos, municipales, ¿no? Que son las que tienen a bien principalmente manejar, gestionar, organizar las ciudades del Perú. Así que creo que es una oportunidad idónea, ¿no?, para poder realizar un trabajo coordinado en sus distintos niveles, digamos, desde el nivel nacional hasta el nivel local, y también, ¿por qué no?, de abrir las puertas a la participación privada, ¿no? Recordemos que el sector privado produce también muchas innovaciones, muchas tecnologías que pueden ser también utilizadas en bien un mejor manejo de las ciudades, un mejor funcionamiento de las ciudades, y en líneas finales de una mejora en nuestra calidad de vida, ¿no? Bueno, gracias por el espacio, seguiremos desarrollando seguramente en otro momento estos temas. Y lo que me está diciendo producción, César, gracias por la oportunidad de tener un espacio sobre urbanismo, transporte y movilidad urbana, que lo vamos a conversar, es lo que nos alcanza producción, lo conversaremos en su momento y volveremos con toda seguridad a conversar, porque resulta un tema más que necesario tratar de manera permanente en medios como BIS Televisión, que está abierto a todo lo que significa desarrollo urbano. Gracias, César, un abrazo y buenas tardes, hasta cualquier momento que tenemos que retomar los temas que siempre van a ser importantes para nuestros televidentes. Un abrazo, César, gracias.